Hola amigos, los saluda su amigo el ingeniero Juan Mejía, desde su canal El Profe Newtonito, mismo que será utilizado para compartir con ustedes materiales educativos, para apoyarles en esas materias que siempre cuestan trabajo y para poder compartir todo lo que un servidor ha podido aprender a lo largo de la vida. Sin más preámbulo, comencemos. Vamos a dar inicio a una nueva serie de videos basados en el material educativo Pensando en Matemáticas 3. El contenido de este video será para tratar el tema número 1, los números reales y sus subgrupos. Los números reales están compuestos por grupos más pequeños, los cuales nos ayudan a distinguir la diferencia entre todos estos números y también para identificar en qué momento usamos cada uno para contar las diferentes cosas que se requieran. Si pudiéramos ingresar a todos los números reales en el interior de un contenedor parecido a esta figura, nos daríamos cuenta que los números reales se componen por subgrupos más pequeños, iniciando desde los más simples, que son los números naturales, después los enteros, los racionales y fuera de ellos los irracionales. Todos ellos en conjunto componen a los números reales, y la nomenclatura para distinguirlos es la siguiente. Para los números reales utilizamos la letra R mayúscula. Para los números racionales utilizamos la letra Q mayúscula. Para los irracionales sería la Q mayúscula con una apóstrofe. Esto quiere decir que es lo contrario a los números racionales, pero esto será para otro video. Los enteros, que son con la Z mayúscula, y los naturales con una letra N mayúscula. Ahora veamos las características de los grupos que componen a los números reales. Comencemos viendo nuevamente los números naturales, los cuales ya dijimos se identifican con la letra N mayúscula. Estos números inician a partir del 1 y van creciendo solo una unidad a la vez. Podemos llegar al valor que nosotros deseemos, pero debe de cumplirse la característica de crecer solo un número a la vez. Después están los enteros negativos y positivos, que se identifican con la letra Z mayúscula. Este grupo ya contiene al 0 y a los valores negativos. El 0 es el punto de equilibrio. Del 0 hacia la derecha es la cantidad positiva y del 0 hacia la izquierda son las cantidades negativas. Las cantidades positivas y negativas las estaremos viendo en el segundo video de este material, pero para poder entender ahorita un poquito de esta diferencia entre lo positivo y lo negativo, demos un ejemplo sencillo. Imaginemos que nosotros a partir del 0 vamos a caminar hacia adelante o hacia atrás. Quiere decir que si yo digo voy a caminar 2 pasos hacia adelante, sería avanzar del 0 hacia el número 2. Pero si por lo contrario yo digo voy a retroceder 3 pasos, entonces del 0 me tendría que desplazar hacia el menos 3. Esta es la diferencia entre una cantidad positiva y negativa. Sigue siendo una forma de contar, pero le damos un sentido de avance o retroceso de la cantidad. Después siguen los números racionales, que también llamaremos fraccionarios, y están identificados con la letra Q mayúscula. En estos ya está contemplado no solo los valores negativos y los positivos, sino las cantidades que no son enteras. Estas pueden ser representadas como fracción o como decimal, pero además los números racionales en su interior están los enteros positivos y los enteros negativos, así también como los números naturales. ¿Cómo pudiéramos entender esto? Por ejemplo, en esta fracción tenemos 16 cuartos. La fracción es lo mismo que una división. Tendríamos que dividir 16 entre 4 y nuestro resultado sería un 4 entero. Es por eso
que los números racionales pueden convertirse directamente en un número natural, en un número entero o inclusive en un entero negativo. Por esa razón es el grupo que contiene a los dos grupos anteriores. Por último, veamos a los números irracionales. Estos números tienen una característica muy importante. No podemos representarlos como un valor entero y además sus decimales son infinitos. Quiere decir que son solo una aproximación del valor. No hay manera de llegar al último dígito de los decimales. Dos ejemplos que tal vez ya hayas visto en el pasado sería el valor de pi. Pi tiene una aproximación, quiere decir que no llegamos al valor exacto. Y vemos que los decimales siguen continuamente. Si nosotros pudiéramos calcular de manera manual o inclusive en una computadora, nos daríamos cuenta que nunca llegaríamos al último dígito de los decimales. Lo mismo sucede cuando quisiéramos sacar la raíz de 2. Tiene también una aproximación y si esto lo intentas en una calculadora, verás que se va a llenar el display y no vas a llegar al último valor. Igual si quisieras hacerlo de forma manual, no terminarías de hacer la operación, pues no llegarías al último dígito. Trabajemos ahora con las características especiales de los grupos que componen a los números reales. Comencemos diciendo que los números naturales también tienen dos pequeños subgrupos, que son los números primos y los números compuestos. Los números primos son aquellos que solo pueden dividirse entre uno y entre él mismo para que su resultado sea un entero positivo. Estos números los podemos ver en la siguiente serie. Si la observamos a detalle, sería difícil identificar cómo es que van creciendo, dado que, aunque inician a partir del 1 y vemos que van consecutivo 1, 2, 3, de ahí brincamos al 5, después al 7, después al 11 y ahí ya perdemos un sentido de crecimiento. Estos números tendríamos que ponerlos a prueba para identificar si es un primo o no lo es. Lo hacemos a través de una división. Por ejemplo, tomamos el número 11 para hacerle la prueba. Este lo dividimos entre el número 1 y entre el mismo valor, que en este caso es el 11. A la hora de hacer las divisiones nos damos cuenta que, por ejemplo, 11 entre 11 nos da un 1 y 11 entre 1 nos da un 11. El resultado es un entero y además es positivo. Esto ya le da la característica de ser un número primo, pero además tenemos que comprobar si hay posibilidad de dividirlo entre otro valor que no sea el 1 o el mismo. Por ejemplo, dividimos el 11 entre 2 y ya no obtenemos un valor entero, ya tenemos un valor con decimales. Lo mismo sucede si intentamos dividirlo entre 5. Tenemos un resultado, pero no es un resultado entero y también tiene decimales. Esta sería la prueba para comprobar si es un número primo o no lo es. Todos los números naturales que no son números primos les llamamos números compuestos, dado que, además de poderse dividir entre 1 y entre el mismo valor, tiene más formas de dividirse o tiene otros divisores. Por lo tanto, un número compuesto es aquel que tiene más de 3 divisores. El número 12 es uno de estos números compuestos. Precisamente sí es divisible entre 1 y entre 12, pero también será divisible entre otros valores, como vemos en esta comprobación. 12 entre 1 nos da 12, 12 entre 12 nos da 1, 12 entre 2 nos da 6, y así podemos observar cada una de las divisiones, en donde en cada una obtenemos un resultado entero y positivo, pero como tiene más formas de dividir que los números primos,
entonces a esto les llamamos números compuestos. Si quisiéramos representarlos en una figura como lo hemos hecho hasta ahorita, los números naturales serían en dos partes, naturales primos y naturales compuestos. Ambos son quienes componen al grupo de los naturales. Llega el turno de los enteros, que también tiene dos subgrupos especiales, y estos son los números pares, los cuales tienen una regla sencilla. Son aquellos que se pueden dividir entre dos y su resultado es un entero. Regularmente van de dos en dos, como vemos aquí la serie. Del lado derecho tenemos en verde a los números pares positivos, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y vamos contabilizando de dos en dos. Mientras que a la izquierda tenemos los negativos que también van de dos en dos, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, hasta el valor que desees. Pero cumplen la característica de que si los intentamos dividir entre dos, su resultado va a ser un entero. Ejemplo de un número par. El 12, por ejemplo, aunque sea un 12 negativo, si yo lo divido entre 2, su resultado nos da menos 6. Sí es un número negativo, pero también es un número entero. Por esta razón, sigue siendo un número par. El número 8, si lo dividimos entre 2, nos da un 4, que también es un número entero. Por esta razón, estos dos valores cumplen con la característica de ser un número par. Un número que no es par es el siguiente subgrupo. Todos los números que están entre los números pares les llamamos impares. Por ejemplo, el número 5 no es un número par, ya que si intentamos dividirlo entre 2, nos daría un resultado decimal. Por esta razón, deja de ser un número par. Ahora, si pudiéramos visualizar a todos los números enteros, veríamos este pequeño óvalo. En su interior, veríamos a los números naturales. Dentro de los números naturales estarían los números primos. Como vimos en el ejemplo anterior, los naturales se clasifican en naturales compuestos y naturales primos. Pero, ya hablando de todos los enteros, también está el grupo de los enteros pares. Quiere decir que los enteros pares pueden tener parte de los naturales y parte de los números primos. Los números impares son el resto de los números enteros que no son un número par. Ya dijimos que son los que están entre cada número par. Por ejemplo, aquí tenemos del lado derecho los positivos, que sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11. Si nos damos cuenta, también van creciendo de dos en dos, pero no cumplen con la regla de al momento de dividir entre 2 nos dé como resultado un entero. Aquí sí nos darían valores con decimales. Si nosotros volvemos a retomar los subgrupos, vemos que los números enteros en su interior tiene a los números naturales. Los naturales tiene a los números primos. También dentro de los enteros están los pares. Todo lo que está fuera del grupo de los pares le llamamos números impares. Es decir, los pares pueden tener parte de los naturales y parte de los primos, al mismo tiempo que los números impares también pueden tener parte de los naturales y parte de los primos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias. Hasta luego.